Buenas noches, profesora Daría, muy buenas noches, compañeros. Soy la alumna Karen Comia Bernal y hoy les voy a narrar acerca de la obra Las Crónicas de una muerte de Gabriel Márquez. Empezamos. Santiago Nazar se despertó temprano aquella mañana, aún cargado de los sueños que había traído la siesta de la noche anterior. Él se levantó de la cama en su casa grande y luminosa, ubicada en el corazón del pueblo, sin saber que ese día sería su último día de su vida. Como era de costumbre, Santiago se dirigió al baño, se vistió con una camisa blanca y unos pantalones de lino, sin prestar atención a los signos que para otros ya eran precisos de su muerte que iba a suceder. El día amaneció con un aire diferente. El pueblo entero estaba todavía envuelto en algunos rumores que había dejado la boda de Bayardos y Ángela Vicario, ya que ellos había sido un matrimonio arreglado, con más apariencia que con amor verdadero, pero a nadie le importaba. Entonces, la boda había sido grandiosa, con música, baile y una abundancia de comida y bebidas que había dejado satisfecho a todos los invitados. Pero aquel matrimonio, sin embargo, se convirtió en una chispa que desencadenó la tragedia. Ángela Vicario, joven, hermosa, había sido entregada a Bayardo San Román, un hombre adinerado y misterioso que había llegado al pueblo meses atrás. La noche de bodas, sin embargo, reveló un secreto que Ángela había guardado por mucho tiempo. Ella no era virgen. Entonces, esa misma noche, Bayardo la devolvió a su casa, una casa de puertas cerradas y honor estricto, donde sus hermanos, Pedro y Pablo Vicario, decidieron lavar la ofrenda de la manera que se ve, con sangre. Los hermanos Vicario, con el honor de su familia en juego, no tuvieron nada que pensar mucho y decidieron a quién culpar. Ángela, humillada y aterrada, pronunció un solo nombre cuando sucedió todo esto: Santiago Nazar. Bien, no había pruebas ni testigos, solo el nombre que ella había mencionado en medio del pánico de sus hermanos. Entonces, para ellos, los hermanos, eso fue suficiente. Bien, mientras que Santiago Nazar se movía por la casa esa mañana, los gemelos Vicario ya habían afilado sus cuchillos y habían empezado a proclamar su intención de matar a Santiago. Habían pasado la madrugada bebiendo y esperando a que amaneciera para que cumplan lo que iba a suceder. Recorrieron el pueblo anunciando que quien quisiera escuchar que iban a matar a Santiago. Sin embargo, el pueblo en su totalidad cayó en una parálisis extraña. Entre la crueldad y todo eso impidió que alguien advirtiera a Santiago lo que iba a suceder. Santiago, ajeno a lo que pasaba en su contra, salió de su casa y se dirigió al pueblo, al puerto, donde esperaba la llegada del obispo. Bien. En un día de celebración, después de todo, y la visita del obispo era el cierre perfecto para los eventos del fin de semana. Mientras que caminaba por las calles, saludaba a los vecinos y a sus conocidos, sin notar los gestos de preocupación de los demás. O sea, a medida que esto se acercaba al pueblo, más personas se enteraban del plan de los hermanos Vicario, pero nadie tomaba paso de advertirlo a Santiago lo que iba a suceder con él. Victoria Guzmán, la cocinera de la familia Guzmán, fue una de las primeras en enterarse que es lo que iba a pasar, pero no decidió decir nada. Tenía sus propias razones para guardarse la noticia, alimentadas por un resentimiento que tuvieron por Santiago, que había ido por los años, se puede decir que iban pasando por los años. Por su parte, su hija Divina Flor, aún joven, temía por Santiago, pero también guardó silencio, atrapada en su propio miedo y confusión de lo que iba a suceder. A medida que avanzaba la mañana, Santiago regresó a su casa para encontrarse con su madre.
la ciudad era una mujer que tenía la reputación de interpretar sueños, pero esa mañana no había podido ver ningún sueño de su hijo. Mientras tanto, los gemelos Vicario esperaban pacientemente en la tienda Almendra, que al ver su determinación aún no lo podían detener. Pedro y Pablo Vicario estaban más allá de las palabras. La decisión ya estaba tomada y nada ni nadie los haría cambiar de opinión. A lo largo del día, una serie de pequeños incidentes y malos entendidos continuaron acumulando como una tormenta de verano. Entonces el alcalde, Lázaro Ponte, había sido informado acerca del plan de los hermanos Vicario, pero, distraído por las tareas y sus asuntos, no decidió actuar. Creyó que los hermanos Vicario, ebrios y farfarrones, no se atreverían a cumplir su amenaza. Bien, incluso cuando Clotilde Almendra le envió un mensaje al alcalde, la advertencia llegó muy tarde, se puede decir. Nadie, ni los amigos, familiares de Santiago lograron llegar a tiempo para salvarlo. Finalmente, el momento llegó. Santiago había salido por segunda vez caminando hacia la casa de su prometida Flora Miguel, quien al enterarse de los rumores lo recibió con frialdad y lo echó de su casa en un arrebato de celos. Entonces, desorientado y confundido, Santiago comenzó a regresar a su casa. Y fue en donde entonces los hermanos Vicario lo alcanzaron. Y bueno, la muerte de Santiago Nazar fue brutalmente pública. Ahí lo acorralaron frente a su casa, mientras que su madre, ignorante del peligro, cerraba la puerta principal, creyendo que su hijo estaba salvo adentro. Pero los cuchillos de los vicarios cumplieron con su cometido, desangrándolo en la plaza frente a los ojos de todo el pueblo. Hasta el último momento no pudo o no quiso intervenir. Santiago, gravemente herido, caminó unos metros que separaba su casa, entrando por la puerta trasera en un último acto de dignidad. Cayó muerto en su propia cocina ante los ojos atónitos de su madre y su hermano. Pero el pueblo había asistido como espectador a la tragedia, se sumió a un silencio pesado, cargado de culpa y remordimiento. Santiago Nazar, sin saber, había sido condenado por un crimen que quizás no había cometido, y su muerte se convirtió en una crónica inevitable, tejida por el destino y indiferencia de aquellos que lo rodeaban. El día en que terminó la llegada del obispo, ajeno a la tragedia, él siguió su viaje sin detenerse. Entonces las campanas de la iglesia resonaron en el aire como un eco lejano de la vida que se había apagado, mientras que el pueblo comenzaba a comprender la magnitud de lo que había permitido que sucediera. Entonces la muerte de Santiago Nazar, anunciada y consumada, dejó una marca indeleble en cada integrante del pueblo. Entonces, a veces el destino no se cumple por las acciones que uno lo hace, sino por la inacción de muchos. La vida en el pueblo continuó, pero nada volvió a ser igual. Entonces las rutinas diarias de las personas se volvieron. Las puertas de la casa se volvieron a abrirse, las duyas comenzaron a regresarse, como si el tiempo intentara borrar todo lo que había pasado en la muerte de Santiago Nazar había dejado. Sin embargo, los recuerdos persistían, incrustados en cada rencor, en cada mirada que los habitantes intercambiaban. Y bueno, todos sabían que, aunque nadie lo dijera, que habían sido cómplices de aquella muerte, que la muerte de Santiago no había solo sido culpa de los hermanos Vicario, sino también del silencio del pueblo entero había guardado. Los gemelos Vicarios fueron arrestados, juzgados y sentenciados, pero la justicia que se impartió a sí mismo,
no logró apagar sus conciencias. La familia Nazar, destrozada, nunca recuperó la paz. Plácida Aldinera, eh, eh, su esposa de, eh, de su esposa de Santiago, vivió con la culpa, mientras que su padre de Santiago había fallecido años antes. Se convirtió en un espectro que rondaba por las conversaciones susurradas de las personas, como si la presencia de él estuviese ligada al destino de su hijo. Ángela Vicario, la mujer cuyo nombre había sido desencadenado este tema, cargó con el peso de la culpa. Aislada del resto del pueblo, fue enviada a vivir con unos parientes en otra ciudad. Su vida se había convertido en un constante retorno al pasado, donde las imágenes de aquella noche fatídica y el rostro de Santiago aparecía en sus sueños como un espectro que nunca podría olvidar. Con el tiempo, la historia de la muerte de Santiago se convirtió en una leyenda, contada y recordada en la penumbra de las noches cálidas, cuando el viento soplaba desde el mar. Y de todo, gracias.